12:08, estamos en contacto con Paula Poblete de Comunidad Mujer. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a esta altura. Hola, buenas tardes. Hablaba recién sobre las cifras de la pandemia y precisamente respecto de ello, las mujeres son quienes más han sufrido el efecto laboral y de salud mental, digámoslo, de la pandemia, básicamente porque históricamente han sido quienes asumen ciertas tareas consideradas como, y lo pongo muy entre comillas, como parte del rol del género, y que implica el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños, y que debido al descenso que hubo en el empleo en rubros que normalmente dan mucho empleo a mujeres, han debido volver a cuidar adultos, a cuidar niños. Tenemos cifras de, primero, cómo está hoy día ese impacto; segundo, cuánto tiempo vamos a demorar en recuperarnos; y tercero, cómo está el Estado colaborando con ello. A ver, sí, hay cifras de lo que ha ocurrido, de cómo va a avanzar. La verdad es que todo depende. Efectivamente, claro, son dos efectos importantes los que se potenciaron en el fondo de esta pandemia en contra de las mujeres. Como tú bien decías, los rubros afectados eran bastante intensivos en mano de obra femenina, en trabajadoras mujeres, y por otro lado, el cierre de las salacunas, de los jardines infantiles y de los colegios hizo que muchas mujeres, más bien la mayoría de las mujeres, casi la totalidad de las mujeres que perdió su empleo, no se transformara en una persona cesante. Tú, para ser cesante, lo que tienes que estar haciendo es buscando una pega, ¿sí? Técnicamente ellas no se transformaron en cesantes porque al perder su empleo se quedaron en sus casas sin poder, en el fondo, buscar uno nuevo, porque por un lado era poco razonable, digamos, no había pega con la crisis en el fondo sanitaria. Se cerró un restaurante o un hotel donde yo trabajaba y no iba a ir a la competencia a buscar pega porque sabíamos que en el fondo todos los restaurantes estaban cerrados, todos los hoteles estaban cerrados. Pero principalmente también porque en el fondo estaban todas las necesidades de cuidar a los hijos en la teleeducación, digamos, o prevenir que los adultos mayores no se contagiaran. Entonces, lo que hemos propuesto y hemos insistido en que una medida en el fondo de reactivación con perspectiva de género tiene que ver precisamente con la reapertura de estos dispositivos de delegación de cuidado. O sea, evidentemente la sala cuna, los jardines infantiles y los colegios son espacios educativos, pero esta pandemia ha mostrado en el fondo el entramado que hay entre ese espacio formativo junto con permitir en el fondo también la delegación de cuidado de los niños y las niñas, ¿sí? Entonces es crucial, evidentemente, tomar todas las medidas sanitarias. No queremos ni que haya niños, ni niñas, ni profesores, ni profesoras, ni familias contagiadas, pero sí ir propiciando de la mejor manera la posibilidad de ir reactivando esos espacios para permitir en el fondo que las madres puedan volver a sus espacios laborales. Ahora, ¿de qué manera el gobierno puede apoyar esto? Yo conversaba ayer sobre el tema y nos decían con un subsidio al empleo femenino, nos decía la ministra Carla Rubilar, dicho sea de paso, alguien que diseña políticas públicas para ello. ¿Es el único medio? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para incentivar la recontratación de mujeres? Sí, efectivamente, claro, el gobierno tiene un subsidio diferenciado por sexo, donde es más alto en el caso de las mujeres, en el fondo, para incentivar la contratación de mujeres. La verdad es que si en eso va en la línea correcta, la diferencia no es tan sustantiva como para efectivamente incentivar a que los empleadores opten en un número suficiente y relevante como para hacer la diferencia. De hecho, hemos visto de los casi 1,9 millones de empleos que se perdieron, hemos recuperado y se perdieron mitad y mitad, digamos. O sea, 900.000 empleos para los hombres se perdieron y 900.000 empleos para las mujeres, ¿sí?
pero del millón de empleos que se han recuperado, el 60% ha sido para los hombres y apenas el 40% para las mujeres. O sea, no ha sido equilibrado esa recuperación. Entonces, vemos que en el fondo no está siendo tan efectivo ese subsidio, aun cuando se valora como una medida. Por otro lado, el gobierno también implementó el subsidio Protege, que se trata de 200.000 pesos para aquellas mujeres que no tienen derechos a la cuna. Ustedes saben, el derecho a la cuna en Chile no es para todas las mujeres, sino que solo para las mujeres que trabajan en empresas con 20 o más trabajadoras. Entonces, hay muchas que no tienen derechos a la cuna. Entonces, para ese tipo de mujeres se ofrece el subsidio Protege, que son 200.000 pesos para pagar por el cuidado de los hijos para poder en el fondo salir a trabajar. Bien, nuevamente, se valora ese tipo de medidas, es completamente insuficiente, o sea, es una señal clara de la subvaloración precisamente del trabajo de cuidado, o sea, ni siquiera alcanza al salario mínimo, o sea, 200.000 pesos en el fondo son solo pagables a algún familiar o alguien que esté disponible a subsidiar en el fondo su trabajo. Entonces, claro, se requieren de otro tipo de medidas complementarias como algún tipo de inversión precisamente en estas industrias que han sido más golpeadas y que dan trabajo a muchas mujeres, porque claro, todas las fichas están puestas por ahora en infraestructura pública, digamos, en reactivar la construcción, y sabemos que ahí no hay muchas mujeres empleadas. Ahora, debería crearse, o dado que Chile avanza hacia un avejentamiento de la población, es decir, vamos a necesitar gente que cuide a adultos mayores. No podemos seguir pidiéndole a las mujeres que sean siempre las que asumen esto dentro de las familias, como usted decía, Paula, a costillas de sacrificar sus tiempos libres, sus posibilidades de trabajar fuera de la casa, etcétera. Exacto. ¿Debería entonces crearse una suerte de entidad especializada en el cuidado de adultos mayores, apoyada, incentivada desde el Estado, como se hace en otros países, donde las familias pueden postular dependiendo de su nivel de requerimientos, digamos, familias con menor ingreso, a ayuda estatal de un ente especializado en este tipo de cuidados? Sí, totalmente. Nosotros incluso vamos más allá, ¿sí? O sea, de lo que nosotros hablamos en Comunidad Mujer es de propiciar la creación de un sistema nacional de cuidado, ¿sí? Que, como tú bien dices, una población, digamos, beneficiaria de este sistema son precisamente las personas adultas mayores, pero por otro lado también hay que agarrar en el fondo todo el espectro de las personas susceptibles de cuidado, ¿sí? Niños y niñas, personas discapacitadas con enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, muy importante, como una población beneficiaria, son las propias personas que cuidan, ¿sí? En específico respecto de los cuidados que se nos van a venir encima en el fondo de manera masiva con este envejecimiento de la población, sin duda la idea es tener en el fondo un master plan, ¿no? Una planificación desde ya, por ejemplo, para formar geriatras. En el sistema público chileno hay una cantidad muy ínfima de médicos especializados en la atención de las personas mayores. Están concentrados solo en algunas regiones, etcétera, ¿no? Hay que digamos, formar al personal de salud para atender ese tipo de población. Establecer, por otro lado, centros de día, ¿sí? Digamos, hay muchos adultos mayores que en el fondo no tienen un nivel tan alto de dependencia, todavía se mueven, todavía caminan, todavía socializan, y que en el fondo perfectamente pueden estar durante el día en el fondo compartiendo con otros adultos y adultas mayores, y al final del día volver a sus casas con el resto de la familia,
posterior a la jornada laboral, por ejemplo. Y también favorecer la instalación de centros de larga estadía, ¿sí? donde efectivamente se pueda delegar el cuidado de aquellas personas que tienen un nivel de dependencia mucho más crónico y que en el fondo entendamos como sociedad Claro. que ellos también son nuestra responsabilidad. O sea, lo que ocurre actualmente en Chile es que se entiende que el problema del cuidado es un problema privado. Y al ser un problema privado es un problema de la familia. Y al ser un problema de la familia termina siendo efectivamente un problema de las mujeres. Lo que nosotros queremos en el fondo entonces es que se entienda como un problema social, donde en el fondo todos a través de nuestros impuestos podamos contribuir a que haya un sistema de acceso universal, ¿no? Con amplia cobertura, donde todos podamos digamos, compartir nuestra responsabilidad sobre el cuidado. Correcto. Paula, le quiero dar las gracias por este contacto que ha tenido con CNN y Chilevisión y le deseo a usted una muy buena jornada. Muchas gracias. Igual para usted.